Bienvenidos cada uno de ustedes. Yo sé que se han ido conectando mientras la reflexión estaba o ya estaban conectados. Para mí es un privilegio y una bendición poder estar una vez más con ustedes. Y quisiera invitarles para que abran sus Biblias en el libro de Hechos. Vamos a estudiar unos versículos del capítulo 3. Hechos capítulo 3. Es un pasaje que para algunos cristianos es conocido, y qué bueno que es conocido porque esto nos va a permitir que lo puedan entender con mucha más facilidad. Hechos capítulo 3, versículo 1, vamos a leer hasta el versículo 10. Y luego vamos a orar para pedirle al Señor su dirección sobre este mensaje. Hechos capítulo 3, versículo 1. Dice así: Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración, y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro, con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Y saltando se puso de pie y anduvo. Y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, La Hermosa. Y se llenaron de asombro y espanto por lo que le había sucedido. Vamos a orar. Padre, te alabamos y te bendecimos, porque así como a este hombre tú le diste este milagro de caminar, de afirmar sus pies, y él saltaba y te glorificaba, Padre, que nosotros también, con este milagro de habernos dado la salvación, que nosotros también saltemos de alegría, saltemos de gozo y que te alabemos, Padre, con nuestro estilo de vida. Bendice nuestras vidas, Padre. Gracias por cada uno de mis hermanos que hasta este momento ya están conectados, ya entraron, Señor, para escuchar tu palabra. Yo te suplico, mi Dios, que tu Santo Espíritu, ahí en su casa, ahí donde están, que les hable a su corazón y que nos enseñe, Señor, por medio de tu palabra, aquí en este libro de Hechos, capítulo 3. Queremos confiar en ti de que vas a encaminarnos en tu verdad. Y como Pablo pedía, que la palabra de Cristo sea glorificada en nuestros corazones. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Pues gracias a Dios por esta imagen, este cuadro, por esta historia, esta parte de la historia de la vida de los apóstoles. El libro de Hechos de los Apóstoles. Algunos dicen que debió haberse llamado el libro de los Hechos del Espíritu Santo, no de los apóstoles. Pero bien, aquí está todo lo que el Espíritu Santo hizo a través de los apóstoles. Encontramos en la Biblia varias veces que dice: y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Y dice: Esteban, lleno del Espíritu Santo, hizo esto. Aquí nuevamente también Pedro y Juan, llenos del Espíritu Santo, explicaban, hablaban, y podemos ver al Espíritu Santo trabajando a través de los discípulos. Pero qué hermoso es dejarse guiar por el Espíritu Santo. Recuerdo en una ocasión, yo tenía probablemente quizás como 15 días de haber aceptado a Cristo. Y Lanchi era una persona que de hecho, la primera consejería que yo tuve para afirmar mi decisión, ella me atendió ahí en la iglesia porque era la secretaria de la iglesia. Era una iglesia pequeña en aquel momento. Entonces, ella me recibió y me atendió y todo. Luego me invitó a salir a evangelizar, me invitó
a salir a repartir folletos, me enseñaba de la palabra, etc. Entonces, en una ocasión estábamos platicando con ella y yo me sentí muy mal de salud y ya dije, pues ya me voy para mi casa. Y cuando me fui, yo me sentía con un dolor muy fuerte, en mis vías urinarias, estaba muy, muy enfermo, pero de repente es algo que no se soportaba. Entonces hice una oración y le dije al Señor, Padre, yo quiero que me sanes de este dolor que tengo, no lo aguanto, muy fuerte, sáname. Y unos minutos después me subí al autobús. Cuando yo me bajé del autobús, yo ya no tenía dolor. O sea, ya había desaparecido. Y dije yo, tal vez me calmé un rato y se me calmó el dolor y ya va a volver. Pero no, fue algo definitivo. No hubo más enfermedad, no hubo nada. Fue algo que el Señor me lo quitó de pronto. Y entonces, como yo estaba recién convertido, yo era mi primera oración que yo hacía después de haber aceptado a Cristo, que es un gran milagro. Mi primera oración que yo hacía donde veía el poder de Dios manifestado en mí, era esa oración. Entonces, yo pensé dentro de mí, qué alegría, ¿no? Qué satisfacción saber que Dios me oye cuando yo le clamo a Él. Ahora, como yo estaba recién convertido, no entendía muy bien todas las cosas. Yo pensé, Dios me oye a mí. O sea, a mí me oye. No sé si a todos, pero a mí sí me oye, porque yo hice una oración y el Señor me contestó. Entonces, el día siguiente hablo con Lanchi y le digo, Lanchi, si necesitas algo, avísame, porque cuando yo oro, Dios me oye y Dios me contesta la oración. Así que, con confianza, si quieres algo, avísame. Y entonces, qué bonito, ¿no? Esa confianza, esa libertad, esa fe que viene cuando Dios te contesta la oración. Y yo pensé que pues a mí yo era como especial, ¿no? Que a mí me contestaba. Pero la Biblia dice que la oración eficaz del justo puede mucho. Todos podemos orar, todos podemos acercarnos al Señor y clamar. Y muchas cosas no suceden alrededor nuestro porque no estamos orando. Ahora yo quisiera que vayamos a este pasaje que habla de un milagro de sanidad. Y vamos a ver cómo es que se manifestó el Señor en esta oportunidad. Entonces, dice la palabra de Dios allí en el versículo 1, Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Era la hora, ellos iban al templo. Ellos iban a un tiempo de oración y se encontraron allí en la entrada de la puerta. Era una entrada hacia el templo que las puertas tenían incrustaciones metálicas y todo. Muchos decían que era oro lo que tenía esa puerta. Vamos a decir que esa puerta estaba tan decorada para entrar al templo que le llamaron la puerta La Hermosa, porque era muy hermosa la puerta. Allí a un lado ponían a un cojo de nacimiento, un lisiado. Nunca había. Él nació ya así, sin las habilidades de poder movilizarse, de poder moverse, de poder trasladarse por sí mismo. No lo podía hacer. Y ahí estaba. Y por esa puerta Jesucristo pasó muchas veces y ese cojo vio a Jesús pasar por allí, pero no pasó nada. No pasó nada. Y luego, hay una frase que quiero que veamos en el versículo 6. Dice así: mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Yo creo que esa frase la podemos decir todos. No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Quizás la primera parte es la más fácil de decir, no tengo plata ni oro, pero ¿qué podemos dar? ¿Qué tienes? ¿Qué tienes tú para dar? Aquí tenemos un tremendo milagro de alguien que era insignificante él allí y dos discípulos de Jesús que no tenían plata ni oro como para invertir en el ministerio. No.
no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Esa es la frase que quiero que pensemos, que quede en su mente. Lo que tengo te doy. Y Pedro y Juan tenían dos cosas, por lo menos, y compartieron con este hombre. Dos cosas que Pedro y Juan tenían y que decidieron compartir con aquel lisiado, con aquella persona cojo de nacimiento. Tenían dos cosas. Una era fe en nuestro Señor Jesucristo. Y la otra, tenían a Cristo en su corazón. Y eso es lo que ellos comparten. Todos lo tenemos. Y eso es lo interesante de esta historia. Que no vamos a hablar de algo que allá se dio en el Nuevo Testamento y que estos hombres sí, porque eran discípulos y porque vieron a Jesús y porque estuvieron con él y porque ellos son dotados y porque Dios les dio capacidades, etcétera, porque hechos era un tiempo de milagros. No, momento. Ellos tenían dos cosas y de esas dos cosas tú y yo las tenemos. Fe y a Cristo en su corazón. Eso fue lo que compartieron y vamos a verlo. Dice la palabra de Dios ahí que vieron a este hombre y dice en el versículo 4, Pedro con Juan fijando en él los ojos le dijo, míranos. Entonces imagínense, ellos iban a la hora de la oración, van a la hora de la oración y de repente se paran delante de la persona que está pidiendo dinero, ahí, que ya era conocido de todos, 40 años tenía de estar ahí. Y entonces se les quedó viendo y ellos le dijeron, míranos. Le dijeron al cojo, míranos. Y entonces el cojo quizás los volteó a ver y estaba viendo pues de dónde iban a sacar la ofrenda, ¿no? De dónde iban a sacar la limosna para darle. Pero pues, no se veía que se metían las manos a la bolsa, ni que sacaban algo, ni nada, solo míranos y él se queda como con una expectación. No sé si ya los conocía, no sé si esta orden de míranos generó fe en él, en el sentido de decir, oye, que estos andaban con Jesús, no lo sé exactamente, pero dice, míranos. Y el versículo 5 dice, entonces él les estuvo atento, o sea, observando cada movimiento, esperando recibir de ellos algo. Eso es lo que estaba pensando. ¿Qué me van a dar? O sea, va a ser buena la limosna ahora porque hasta suspenso han hecho estos. Entonces, algo estaba esperando. Esperaba él recibir algo. Ahora, el propósito, vamos a dejar ahí la escena, el propósito de ese viaje de Pedro y de Juan, que eran los discípulos, digamos, de los más íntimos que Jesús tenía. Sabemos que Juan era el más íntimo, pero también Pedro y Jacobo eran otros. Entonces, pero acá tenemos a dos de ellos, Juan y Pedro. Ellos iban directamente a un propósito, era a orar. Ellos iban a orar. Y quiero dejar ahí congelada la imagen con ellos allí y el cojo delante para hablar sobre el contexto. Ellos iban caminando y era la hora de la oración. Los judíos cuentan sus horas desde las 6 de la mañana en adelante hasta las 6 de la tarde. Ahí se cumplen las 12 horas. Y en las noches ellos no hablan de horas, sino hablan de vigilias. Entonces, contando desde las 6 en adelante, estamos hablando de que era la hora de como las 3 de la tarde. Interesante que fue la hora en que nuestro Señor Jesucristo murió también. Así que estos discípulos iban a la hora de la oración. Entonces, esto era un tesoro. Ahora ellos dicen, no tenemos plata ni oro, pero el tener el hábito de orar es un tesoro. Es algo preciosísimo que se puede llegar a tener el hábito de orar, el hábito de buscar a Dios cuando hay necesidad, el hábito de clamar al Señor para darle gracias, el hábito de buscarle para darle honra y gloria,
Qué interesante. Cuando estamos delante del Señor, nuestras vidas son transformadas, son cambiadas, porque caminamos por fe y el poder de Dios se va manifestando en nosotros. Como dije, los discípulos hicieron muchas cosas precisamente porque estaban en oración con el Señor. Eran hombres guiados por Dios. Eran hombres, como dije al principio, llenos del Espíritu Santo. Yo creo que es bueno ser organizado, es bueno ser esquemático, estructurado, pero es más importante ser guiado por el Espíritu Santo. Hay personas que son esclavos del tiempo. Hay personas que la hora, esta es la hora, tenemos que ir, olvídate de eso. Y quizás Pedro quizás se detiene para ver al cojo y Juan le dice, vámonos, y lo jala, vámonos que vamos a llegar tarde, vente. Pero ahí los dos llenos del Espíritu Santo se pararon delante del cojo. Y es importante ser guiados por el Espíritu Santo, no por un reloj, no por un programa. Van a decir, mire, los discípulos más importantes llegaron tarde. No, espérense. Es mejor ser guiado por el Espíritu que un programa o un horario o un reloj tome nuestro control. Que el Espíritu Santo nos vaya paso a paso guiando y que en el momento indicado nos diga, párate aquí. Esto es lo que yo quiero que tú hagas. Me encanta el libro de Hechos porque menciona al Espíritu Santo de una forma activa. O sea, el Espíritu Santo les habla, le dijo a Felipe, acércate al carro. El Espíritu Santo les guiaba, el Espíritu Santo llevó a uno hacia allá. O sea, el Espíritu Santo se manifiesta y no es que el libro de Hechos sea un libro pentecostal, no, es que el poder del Espíritu Santo se está manifestando en las vidas de ellos. Y es lo que pasa en nuestra vida. El Espíritu Santo nos habla, nos dice, nos guía y es bueno dejarse guiar por el Espíritu Santo. Aquí tenemos dos hombres que hicieron a un lado su programa de oración. Pero es que es oración. No es el tiempo de sanidad, no es el tiempo de estar conversando, platicando, es el tiempo de la oración. Es tiempo de ser guiado por el Espíritu Santo. Eso es más importante que el programa. Aún cuando sea el tiempo de la oración, lo importante es ser guiado por el Espíritu Santo. Entonces, vemos esto en la vida de Pablo, cómo Dios lo guiaba. ¿Es la voluntad de Dios que prediquemos? Sí, pero hay momentos en que Dios no quiere que prediquemos. ¿Es la voluntad de Dios que evangelicemos? Sí, pero hay momentos en que Dios dice, no, espérate, ahorita no hables, cállate. Y entonces es bueno esperar la guía del Espíritu Santo. Y Pablo quería ir a predicar a Bitinia, quería ir a Éfeso, quería ir, y no, el Señor no se lo permitió, hasta que se le aparece el varón macedonio y le dice, pasa a Europa, allá vas a predicar. Fantástico, allá tenía ya los corazones preparados de las personas, ya listos para eso. Entonces el Señor nos lleva a encontrarnos o a tener encuentros divinos cuando somos guiados por el Señor. Y para mí el encuentro de Pedro y Juan con este cojo de nacimiento es un encuentro preparado en el corazón de Dios. O sea, Dios preparó aquel momento para que Él se glorificara y se manifestara. Esos momentos es lo que hay que orar y pedirle, Padre, si tú quieres darme un encuentro divino, dámelo. Que yo me encuentre con personas que tú ya traes preparado su corazón para que nada más yo hable. Y que dime lo que yo tengo que hablar, dame las palabras. Y esos encuentros divinos son los que traen grandes resultados. Y aquí tenemos a Pedro y a Juan en el tiempo de la oración. Ahora, lo interesante y que quiero rescatar de esto es que ellos tenían un tiempo de oración. Tenían un programa de oración. Quizá la pregunta que puedo hacer es, bueno, ¿cuál es tu tiempo de oración? ¿A qué hora oras tú? ¿Cuál es tu tiempo en el que te comunicas con Dios? ¿Cómo estás hablando con Él? ¿Tienes tu lista de peticiones? ¿Qué le dices a Dios? ¿Le alabas? ¿Le das las gracias? Etcétera. O sea, hay un tiempo de oración. Estamos nosotros recién comenzado el año, quizás nos pusimos metas de orar más o de orar, pero ¿cómo vamos en eso? ¿Estamos mejorando? ¿O nos hemos estancado? ¿Estamos peor que antes?
porque ya le dije que sí lo voy a arreglar y no estoy haciendo nada. Yo creo que si queremos que muchas cosas pasen en nuestra vida de parte de Dios, es necesario orar. Recuerdo en una ocasión, fue en Costa Rica, estaba en una iglesia y yo iba a hablar acerca de la oración, pero dije, yo quiero saber con quiénes estamos, a quiénes les voy a hablar. Entonces hice unos papelitos y repartí los papelitos a toda la iglesia. Y mis hijos me ayudaron a recoger los papelitos ya con la respuesta. La pregunta era, ¿estás orando? Sí, ok. ¿Cuánto tiempo? Y tenía que poner más o menos 10 minutos, 15 minutos, media hora, y ahí tenía que poner. Y entonces no ponga su nombre, nada más el papelito, sí estoy orando o no estoy orando, y si decía sí, ¿cuánto tiempo? Y entonces se recogieron los papelitos y se sumaron todos los tiempos de oración, los que no, pues cero, ¿no? Se sumaron todos los tiempos de oración y los dividimos entre el número de gente que estaba ahí. Y al final me pasaron el dato. El tiempo que los hermanos oraban en promedio era 0.07 minutos diarios. Óigame, en otras palabras, si eso lo aproximamos, es nada, cero. Eso es, no están hablando con Dios. Y yo dije, no, pues ya con esto ya es suficiente, ¿verdad? Para dar una exhortación sobre la oración. Ahora, ¿cuánto tiempo podríamos poner nosotros de que estamos orando? Que nos estamos comunicando. Bíblicamente no hay un tiempo, no lo hay. De hecho, debemos de estar orando siempre. Orar sin cesar, dice la palabra. Pero a través de la oración nosotros podemos atar el poder de Dios en nuestra vida. Por ejemplo, en una ocasión yo estaba orando y cuando comenzaba a orar se me venían pensamientos de conversaciones pasadas, cosas que yo tenía que hacer y preocupaciones, actividades, y me volví otra vez, estoy platicando con Dios y me concentraba otra vez en la plática, pero le decía un par de cosas, de repente ya estaba otra vez pensando en otra cosa, ¿qué va a decir este? Y si yo hago esto, y si ya me salí de la oración. Y entonces yo tuve que hacer una oración en ese momento y decir, Señor, en el nombre de Jesucristo, reprendo cualquier pensamiento que me está distrayendo de hablar contigo, de comunicarme contigo. Y entonces, cuando yo dije eso, automáticamente, como cuando alguien llega y espanta los pájaros, y los pájaros se van. Todos aquellos pensamientos se fueron. Y yo me pongo a orar. Y qué tiempo de oración más bonito cuando uno se concentra a hablar con Dios y habla y te surgen pensamientos, te surgen peticiones, el Señor te pone ideas y puedes platicar 10 minutos, 15 minutos, media hora, una hora, etcétera. Puedes seguir hablando con el Señor. ¿Por qué? Porque estás con Él allí. Es el mismo Espíritu que está intercediendo por ti en la oración. Podemos nosotros apoyar la necesidad de otras personas, tantos enfermos que hay ahora. Podemos hacerlo por nuestra familia, por nuestra vida espiritual, por tanta necesidad que se va manifestando, gente que ha quedado sin trabajo, que necesitan económicamente. En fin, hay tantas cosas. Interceder por el gobierno, por el país, por las vacunas, por tantas cosas que podemos hacer. Orar por los problemas sociales. La oración, hermanos, tiene tanto recurso. ¿Y qué es lo que estamos haciendo con la oración? Haciendo descender la voluntad de Dios a mi vida, a mi familia, a la tierra. Eso es lo que estamos haciendo. Entonces, es necesario entender que la oración es importante. Los discípulos eran ordenados, tenían un programa de oración. La oración es clave para nuestra vida espiritual, para comunicarnos con Dios y para que se vean. Entonces, ellos le dijeron vamos a descongelar la imagen. Volvemos otra vez el paralítico viendo a Pedro y a Juan. Ahí en el versículo 6 dice Pedro, de repente, mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy.
en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Ok, le aclaró, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, y le dio una instrucción. Primero le dijo, mírame, primera instrucción. Segunda instrucción, levántate y anda. Y no solo eso, vean ahí el versículo 7. Y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Y saltando se puso de pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Este hombre no caminó, saltó, saltaba y saltaba y saltaba. Bien decía el libro de Isaías que el cojo saltará como un ciervo. Y aquí tenemos a este saltando como un ciervo. Yo me imagino allí Pedro y Juan parados ahí riéndose y el cojo saltando y diciendo gloria a Dios y saltando y saltando. Bueno, los que son médicos saben, el que escribió este libro era un médico, Lucas. Y los que son médicos saben que cómo es un músculo atrofiado desde su nacimiento. Nunca esos músculos habían funcionado. Nunca su parte ósea de las piernas había funcionado, se había sostenido, no había noción de equilibrio, en fin, tantas cosas que había. Pero al instante, dice la palabra de Dios, aquí ahí en el versículo 7, y tomándole por la mano derecha le levantó y al momento se le afirmaron los pies. Fue así, de repente se le afirmaron, ya los músculos tuvieron fuerzas, el esqueleto pudo soportarlo y su mente, todo se coordinó para tener equilibrio y no solo comenzó a dar pasitos como un niño y deteniéndose. Y no es que se agarrara de los discípulos porque perdió el equilibrio, no, saltaba. Y para saltar es necesario tener no solamente haber caminado sino tener la habilidad de saltar, mantenerse el equilibrio saltando. Yo no sé si hacía algunas maromas allí el cojo, pero estaba feliz y saltaba como un ciervo. Qué bonito ver aquel milagro, aquella alegría de ver a aquel hombre ahí en la miseria y de repente tener todo un milagro en su vida. Entonces, este hombre pedía dinero, pedía algún recurso material, pero lo que Dios tenía para él era algo diferente. Ellos compartieron su fe. Yo tengo fe que el poder de Cristo va a sanar a este cojo. Lo que tengo te doy. Y aquel hombre creyó y un milagro se realizó en la vida de él. Ellos compartieron su fe. Y es lo que nosotros tenemos que hacer, compartir nuestra fe. Yo creo de qué cosas Dios es capaz. Y si yo sé de qué cosas Dios es capaz, pues vamos a hacerlo. Vamos a clamar y vamos a hacer esto y Dios se va a manifestar, porque esa es su voluntad. Entonces, compartieron su fe. Y todos, no, la fe no es algo que los ricos nada más tienen, los millonarios tienen fe. Más bien, muchos de ellos tienen fe en sus riquezas, pero no en Cristo. Y nosotros tenemos fe en nuestro Señor Jesucristo. Pedro y Juan compartieron su fe. Levántate. Y lo tomó de la mano derecha y lo levantó. Y al instante se afirmaron sus pies y sus tobillos, dice. Sus tobillos, y ya pudo caminar y saltó. Y no es como unos que saltó un par de veces y luego cayó al suelo. No. Un milagro completo. Un milagro enorme, grande. Entonces no se le dio lo que pedía, y a veces nosotros pedimos cosas que no convienen, que no son, pero Dios sí sabe lo que tú necesitas. Y no se le iba a dar. Si ellos le hubieran dado algo de dinero, al día siguiente iba a estar otra vez allí en la Puerta de la Hermosa pidiendo, y le daban más dinero y ahí iba a estar. A veces el verdadero problema de una persona no es lo que está pidiendo. Recuerdo en una ocasión que un hermano tenía sus tarjetas un gasto más no lo soportaban las tarjetas, estaban topadas. Y entonces llega a mi oficina y me dice, hermano, ¿cómo le hago? Fíjese que esto y esto pasa y necesito dinero. Y entonces se le consiguió dinero para pagar sus tarjetas. Y pensaban, ya con esto el hermano salió de sus líos, de sus problemas. Ya, pagó.
y luego el siguiente mes, hermano, fíjese que necesito, ahora sí, que no sé qué. Y entonces el problema de él no era dinero, el problema de él era de corazón, aquí en su mente también, que no sabía administrar. He visto personas caer en la ruina porque no saben administrar económicamente su vida. No saben usar algo tan sencillo como es, los ingresos no deben de ser mayor que los gastos no deben de ser mayor que los ingresos. Eso no lo entiende esta gente. Gastan y gastan y gastan y luego andan viendo cómo le hacen. He visto gente perder su familia por problemas económicos. He visto, que de repente la esposa ni se da cuenta y el hombre tiene tremendas deudas y cree que ya lo supo todo. Cuando se da cuenta, la otra semana, más deudas y más deudas y más deudas. Hay gente que le gusta eso, endeudarse. Oye, tu problema no es el dinero, tu problema es tu corazón, que no has aprendido a depender de Dios, no has aprendido a administrarte bajo la dirección del Espíritu Santo. Este hombre, el problema de él no era el dinero, sino el problema de él era diferente. Y esto, dijo Pedro y Juan, ahora este va a tener una solución completa. Y Dios le dio una tremenda bendición. Ahora, ¿cuál era la condición de este hombre? Veamos, analicemos un poquitito cuál era la condición de este hombre. Ahorita lo vamos a dejar saltando, que siga saltando este hombre de feliz, pero ¿cuál era la condición de este hombre? Primero, era dependiente. Dice que lo ponían y en la tarde lo llegaban a recoger. Y lo ponían, no sé si sus amigos, su familia, no lo sé. Pero era una carga social. Este hombre ahí estaba. Ahora, los judíos, por naturaleza, por sus enseñanzas y todo, tenían que ayudar a los pobres. Y esto era parte al pobre, a la viuda, al huérfano y al extranjero. Tenían que ayudarle. Y a lo mejor no le iba tan mal. Y sobre todo ahí en el templo, pidiendo. Entonces, digamos que tenía ciertos ingresos y que con eso pues ahí la iba llevando. Pero a lo mejor hasta su familia, o no podía tener familia, sus hermanos, su papá y su mamá, y su hijo, no, pues aquel que se sienta allá, eso, hasta con un poco de pena, esta persona. Entonces, la vida de él realmente era una vergüenza a lo mejor para la familia, y él en su corazón a lo mejor pensaba, nunca pude correr, nunca jugué con los demás niños, nunca dancé una danza hebrea, nunca pude yo trasladarme, subirme a un árbol y cortar fruta, nunca pude andar en bicicleta, no sé, tenían bicicletas allá, pero muchas esperanzas truncadas tenía esta persona. O sea, ¿qué podía esperar más que a lo mejor que le dieran un poquitito de dinero el día siguiente y volverlo a poner allí? O sea, él iba a morir con aquella rutina en su vida personal. Pero el evangelio tenía algo diferente. Ahora, Pedro compartió con él su fe, pero también comparte a Jesucristo. Esa es la otra cosa que tenía. Tengo fe, sí, pero también tengo a Cristo en mi corazón y podemos compartir a Jesús. Pedro tenía un mensaje de esperanza para una persona sin esperanzas. Pedro tenía un mensaje transformador para una persona que necesita realmente una transformación. Pedro tenía un mensaje que podía cambiar la vida de una persona que ya ni ella misma se soporta. Hay personas que prefieren mejor suicidarse. ¿Por qué? Porque sus vidas ya no la soportan. Dale una oportunidad a Cristo. Cristo quiere transformar tu vida. Y Pedro le dijo, lo que tengo te doy. ¿Qué tengo? Tengo fe, pero también tengo a Cristo en mi corazón. Quiero compartirte a nuestro Señor Jesucristo. Y aquel hombre recibe este mensaje de esperanza. Dice la palabra de Dios que se fue con ellos al templo. El hombre no saltó y se alegró y dijo, me voy corriendo a mi casa y allá le voy a decir a mi familia, a mi tío, a mi mamá y a mi papá, mire, ya camino. Para él no era importante lo que había pasado, el milagro, sí, pero más importante era el hecho de entrar en una vida espiritual. Dice que alababa a Dios. Él sabía que no era Pedro y Juan quien lo habían sanado. Él lo sabía muy bien. Y aquí lo dice en la palabra en el versículo 12. Viendo esto,
Dice, versículo, viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros, como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? No fuimos nosotros, fue Jesucristo de Nazaret. Él lo hizo. Usar la expresión de Nazaret antes era como una ofensa. Decirle a alguien: oye, tú eres de Nazaret. No, yo no soy de Nazaret, yo soy de Jerusalén. Porque Nazaret dice, de hecho hay una expresión en la Biblia que dice, ¿de Nazaret podrá salir algo bueno? Era como una forma de decir, este es de tal lugar, y el tal lugar es, digamos que aquí hay una colonia mala, y dice, no, pues este viene de tal lugar. Cada país tiene sus colonias malas, y dice, este viene de tal lugar, y eso quiere decir mala reputación, muy mala reputación. Entonces, decir que yo soy de Nazaret, por decir algo, era una ofensa, una mala expresión. Sin embargo, dijo Pedro, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate. Ok, ellos estuvieron dispuestos hasta a cambiar la expresión para enseñar que de Nazaret salió nuestro Señor Jesucristo. Así que qué interesante es cómo un mensaje de esperanza puede transformar la vida de una persona. Aquel hombre seguía saltando y alabando al Señor. Entonces, este mensaje no solamente era una esperanza para un cojo, este mensaje es una esperanza para nosotros. Quizás nosotros no tenemos un problema físico para caminar o para hacer algo, pero sí tenemos a veces problemas espirituales. Estamos cojeando espiritualmente. Tenemos allí cosas de nacimiento, el pecado que está dentro de nosotros, que nos asedia cada día. Y Dios quiere liberarte de ese pecado. Dios quiere darte la libertad para que camines, para que saltes en Cristo. Pero hay quienes no pueden ni gatear todavía en el Señor. ¿Por qué? Porque el pecado no se los permite. Y aquí tenemos una persona que Dios le permitió tener una transformación en su vida. Y el Señor quiere transformarte a ti. Y lo que tenemos te damos. ¿Qué tenemos? Fe en Cristo y tenemos a Cristo mismo. Porque Cristo puede entrar a tu vida, transformar tu vida. Y hay quienes ya tienen a Cristo en su corazón. Oye, ya tienes fe y tienes a Cristo, lo tienes todo. Él lo que quiere nada más que le permita ser su Señor y Él va a transformar tu vida. El mensaje de gran esperanza lo tienes en tu corazón y el Señor puede transformarte completamente. Entonces, nuestro mensaje puede cambiar. La palabra de Dios es poderosa para transformar nuestras vidas. Aquí hay tantas promesas que dan esperanza para nuestro corazón. Dios nos puede transformar nuestra vida. Dios nos va a dar grandes y múltiples bendiciones. Entonces, aquellas circunstancias, una persona que se consideraba prácticamente un peso de la sociedad, porque aquel hombre caminaba y saltaba y estaba a la par de los discípulos, dice la palabra de Dios allí en capítulo 4, versículo 4, pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron y el número de los varones era como 5,000 varones, sin contar a las mujeres. 5,000 varones aceptaron a Cristo. 3,000 allá en Pentecostés, pero miren, el Pentecostés que vino el Espíritu Santo se manifestó 3,000 personas, pero aquí, por el milagro del cojo, por ese hombre, por tener fe, este hombre fue una bendición para muchas personas. Pedro predicó, teniéndolo a él de pie allí, predicó. Lo que ven acá es fruto del poder de nuestro Señor Jesucristo. Y no solo el fruto de darle a la oportunidad y la libertad para caminar, sino de darle la libertad en su corazón de sus pecados. Y esto es hermoso. Y eso vale la pena. Entonces, ¿cómo nosotros podemos ser transformados y cambiados? ¿Cómo nosotros podemos compartir de nuestro Señor Jesucristo? 5,000 personas recibieron a Cristo.
Y Jesús lo sabía y pasó por ahí muchas veces, pero Jesús no lo sanó. A lo mejor dijo, este se lo dejo a Pedro y a Juan, porque hay algo especial ahí. Y 5,000, pero hermano, 5,000 personas son muchas personas. 5,000 en un solo día, en una sola predicación, en un solo evento. Obviamente esto era un encuentro divino. Simplemente porque ellos decidieron compartir lo que tenían. Tenían fe y tenían a Jesucristo en su corazón. Entonces, la pregunta es, ¿estás dispuesto a compartir lo que tienes? ¿Qué tan dispuesto estás a compartir tu fe con tu familia? No estamos hablando necesariamente de hablar del evangelismo, no. Comparte tu fe en las promesas de la palabra de Dios. Dile a tu familia, mire, yo creo esto que dice la Biblia y que ellos van a ver el poder de Dios en ti. Comparte. Tanta necesidad que hay que orar. Una persona que busca al Señor en oración es uno que tiene fe. ¿Por qué? Porque cree que Dios le está escuchando. Y Cristo es el Señor de nuestra vida. Entonces, quiero decirte que si nosotros compartimos lo que Dios nos ha dado, que es fe, y a Cristo, vamos a ver maravillas alrededor nuestro. Vamos a orar y pedirle al Señor que tengamos esta libertad de poder compartir lo que Él nos ha dado. Vamos a orar. Padre, queremos suplicarte que hables a nuestro corazón, Señor, y que pongas en nuestro corazón la guía del Espíritu Santo. Que tú nos digas, Padre, qué es lo que tú quieres que nosotros hagamos. Qué promesa nosotros podemos reclamar. Qué necesidades hay en nuestra vida para poder aplicar la palabra de Dios. Es lo que necesitamos, Padre. Queremos depender de ti. No solo ser agradecidos por la salvación que nos diste y vivir nuestra vida apartados de ti, sino depender de ti, Señor. Que nosotros podamos buscarte todos los días en oración. Te suplico, mi Dios, por cada familia que está escuchando la palabra en este momento, que pongas en el corazón de los líderes de la familia, de guiar a su familia diariamente en oración. Que tengan un tiempo de familia, que cada uno de los miembros de la familia tengan un tiempo de oración, para que el Espíritu Santo guíe sus vidas, transforme sus vidas, y que ellos puedan ver, así como en este cojo, una libertad, un milagro y mucha manifestación del Espíritu Santo en sus vidas. Te damos las gracias, Padre, porque tú puedes hacer estas cosas en nosotros. Tú dijiste que podíamos hacer muchas más cosas, porque creíamos en tu nombre. Podemos clamar, Padre, podemos pedir a ti, y tú te vas a manifestar. Padre, permítenos que podamos hacer descender la voluntad de Dios, la voluntad tuya del cielo a nuestra vida, a nuestra familia. Gracias te damos, Padre, en el nombre precioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo te lo pedimos. Amén.